Bien, hola, ¿qué tal? Mi nombre es el profesor Pablo Alberto Morales Molina, soy alumno del doctorado en Tecnología e Innovación en la Educación en la Universidad Centroamericana. Nuestra materia, las modalidades alternativas en la innovación educativa. Mi asesor, el doctor Jorge García Estrada. Bien, para comenzar a hablar del tema sobre la profesionalización del docente desde el interior, me gustaría comenzar por dar un pequeño preámbulo acerca de la historia de la educación y la forma en cómo ésta se ha transmitido a nuestros alumnos a través del tiempo. Lo primero que habría que señalar es la forma en cómo se transmite el conocimiento al inicio, y esta era de forma verbal, donde el docente de manera verbal pues le iba dando todo el conocimiento al alumno a través de diálogos en los cuales interactuaban constantemente a través de preguntas y respuestas. Posteriormente, con la aparición del papel y el uso de libros y libretas, se dio un cambio en la forma en cómo se transmitía el conocimiento, ya que se tenían estos elementos didácticos para poder hacer más fácil la labor del docente. Posteriormente, ya con la aparición de calculadoras y las máquinas de escribir, se hizo un poco más atractivo para el alumno el que pudiera interesarse por alguna de las disciplinas diversas que se han impartido a través de la historia de la educación. Y por último, a partir del siglo XX, con la aparición de las computadoras, aparece el concepto de las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, aplicadas en este caso a la educación. Bien, habiendo dicho esto, y nuestro tema, la innovación desde el interior de la profesionalización docente, comenzaría por hablar de qué es la innovación. La innovación es aquel cambio o acción que busque generar algún tipo de beneficio para la persona a la cual va dirigida la acción. En este caso, cuando hacemos un cambio, ya sea en nuestra planeación o en la forma en cómo trabajamos en el aula, estamos generando innovación. La innovación no es nueva. Desde el comienzo de la historia, el hombre ha venido creando diferentes innovaciones, ya sea en procesos o en productos, y con ello la humanidad ha progresado. En el caso que nos atiende a nosotros como la parte de docencia, de diferentes autores la han abordado para el caso de la educación, y me gustaría comenzar por hablar de la opinión del doctor Lorenzo García Aretio. El doctor nos señala, de acuerdo a su opinión, que desde la planificación de clase y con el diseño de material didáctico se va fomentando una motivación en los alumnos, motivación que hace que el alumno se interese por nuestras clases, y es muy importante que el docente demuestre su capacitación, ya sea desde el manejo de estrategias de enseñanza-aprendizaje como el manejo de diferentes medios didácticos. Promover diferentes instrumentos de evaluación, listas de cotejo, rúbricas, etc. Y habla de adaptarnos y generar en nosotros competencias digitales, volvernos más aptos a la hora de poderlas manejar y hacerlas más útiles. Otra autora relacionada con este tema de la innovación en la educación es la doctora Frida Díaz Barriga. En su opinión, ella señala que debemos de estarnos actualizando constantemente y que la innovación puede ser un beneficio en una determinada situación, pero no necesariamente el que nos haya funcionado en una situación la podemos llevar al 100% a otra. Es decir, debemos de tomar en cuenta el contexto, el entorno en el cual vamos a aplicar alguna innovación, algún cambio. Habla de que se requiere tiempo para, después de haber implementado algún cambio, alguna innovación, requiere tiempo para que lo podamos valorar y que los resultados sean lo que nosotros esperábamos, y sobre todo haber hecho uso de las TICs adecuadamente. Otro autor relacionado con la innovación para el proceso educativo es el doctor Isidro Moreno Herrero. El doctor Isidro Moreno Herrero nos señala que el docente debe de formarse y actualizarse también académicamente, debe tener una actitud positiva y una visión para el trabajo con los medios.
y el fin del uso de los medios, ya que muchas veces nos perdemos en que nos preparamos de manera muy acertada con el manejo de lo que son los medios tecnológicos, pero dejamos de lado o nos olvidamos un poco del alumno, sabiendo nosotros que todas las planeaciones deben de estar orientadas a que el alumno es el centro de atención de una planeación y del trabajo de un docente. Dice él que debemos de tomar en cuenta sobre todo esas situaciones porque tanto el docente como el discente deben de estar bastante bien convencidos del rol que cada uno de ellos juega. ¿Para qué? Para que se logre el aprendizaje, que es lo más importante para cada uno de nosotros los docentes. Otro autor que aquí no lo menciono, que es Hernández, él habla de una humanidad digital. ¿Qué quiere decir esto? Que la cuestión de la tecnología debe de estar bastante vinculada con lo que son los valores. Es decir, que el alumno y el docente no pierdan de vista lo que es el trato de justicia que debe de haber, el respeto al momento de que el docente orienta o facilita el conocimiento al alumno y cómo éste a su vez respeta el rol que tiene el docente y participa en las clases y hace un esfuerzo por mostrar esa motivación que el docente busca replicar en él. Bien. Hablemos de la innovación ahora en una educación virtual. Aquí aparece un concepto llamado Blended Learning. ¿Qué tiene este concepto de importante? Bien, en él lo que se busca es que la cuestión del tiempo y la distancia no sean un detractor para que el alumno no se apropie del conocimiento. Lo que se busca es, a través del uso de las tecnologías, reducir tiempos y distancias para que el alumno en cualquier momento y a cualquier hora y desde cualquier lugar tenga acceso a la información y se pueda estar instruyendo o formando y no pierda de vista toda la información que el docente le busca facilitar para su formación. La comunicación en el aprendizaje de Blended Learning puede ser síncrona o asíncrona. Respondiendo a lo que es síncrona significa que es en tiempo real, que están a través a lo mejor de la plataforma Zoom e interactuando de manera virtual, pero al mismo tiempo, en el mismo horario. Y asíncrona, cuando el docente deja el video a lo mejor a través de una plataforma como YouTube y el alumno, en cuanto tiene tiempo, ve el material y se apropia de la información que se le busca compartir. Es muy importante en este caso hablar del equilibrio que debe haber entre las actividades como son las tareas que se están trabajando y ajustar nuestra evaluación, ya sea la evaluación sumativa o final. ¿Para qué? Para que podamos tomar en cuenta todos los aspectos que conllevan el proceso de aprendizaje. Recordemos que también estamos en una sociedad digital, por lo tanto el Blended Learning se ha vuelto una gran alternativa para el aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Qué acciones docentes podemos estar realizando dentro de este proceso de Blended Learning? Podemos trabajar desde lo que son los ensayos, trabajar con simuladores, trabajar lo que es los brainstorm o tormentas de ideas, trabajar diferentes esquemas, test, cuestionarios, trabajar la gamificación, que este es un concepto ahorita muy en boga, que tiene que ver con los videojuegos aplicados hacia el aprendizaje. Podemos hacer prácticas, debates, mesas redondas, paneles de discusión con expertos, resolución de problemas, proyectos, estudios de caso y trabajar el aprendizaje colaborativo. Otro concepto que también es muy importante es el famoso The Flipped Classroom, que es la clase invertida, en la cual el docente deja la actividad más tediosa, como podría ser la lectura para el alumno, para que él la realice en el hogar y cuando venga al salón de clase nosotros trabajemos la parte práctica. Por último, hablaríamos de la taxonomía de Bloom y el proceso dentro del proceso de innovación educativa. Bloom nos hace saber que hay diferentes tipos de operaciones cognitivas que el alumno va desarrollando durante su proceso de aprendizaje, desde
operaciones muy básicas a unas un poco más complejas. Él señala, por ejemplo, que recordar es una operación muy básica. ¿Cómo se da cuenta un docente de que el alumno está realizando operaciones básicas cognitivas? Cuando solamente es capaz de definir, de nombrar, de describir o de reconocer. Cuando va aumentando el grado de complejidad de sus operaciones cognitivas, ya el alumno pasa de recordar a comprender. ¿Cómo detecta el docente que el alumno ya empieza a comprender? Cuando es capaz de interpretar, asociar, sintetizar, etc. Cuando una operación un poquito más avanzada sería aplicar. Cuando el alumno ejecuta o resuelve algún problema que nosotros le planteamos. Analizar una actividad cognitiva un poquito más elevada, donde ella compara, diferencia, ordena información. Evaluar, una operación, repito, mucho más avanzada, donde ella revisa, comprueba, critica, discrimina la información que nosotros le hacemos llegar. Y una de las más importantes a las cuales Bloom aspira que todos podamos llegar es al nivel de creación, donde el alumno ya es capaz de generar, de producir y de construir un nuevo conocimiento. Bien, eso sería todo con respecto a esta pequeña charla sobre lo que es la profesionalización del docente y la innovación en la educación. Muchas gracias.